Como parte de la siguiente entrega de esta entrevista con The Pilot, vamos a tocar un tema importante que nace de la primera parte de esta conversación, cuando mencionamos que el Sendero Luminoso como grupo terrorista en el Perú no es ajeno a la influencia del globalismo internacional. Lo mencionamos en la primera parte de la entrevista y hoy queremos hablar principalmente de en qué consiste esa influencia del globalismo en el Perú y por qué el país peruano, por qué nuestro país es un objetivo importante para esta agenda. Y bueno, los invito a seguir mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram In The Pilot y por supuesto mi canal de YouTube The Pilot TV. Bueno, ¿no? Está muy interesante este tema, hablar sobre el globalismo y sobre la influencia que tiene en nuestro país, que es lo que más nos importa. Realmente habría que, para aquellos que no conozcan muy bien el tema de qué estamos hablando del globalismo, habría que definirlo un poco, ¿no? ¿Cómo lo podrías definir esto del globalismo? El globalismo ya viene hace muchos años. Hay que separar dos cosas. Una cosa es la globalización, que podríamos irnos al descubrimiento de América, si tú quieres, y a cómo todas las naciones, todos los continentes se han ido pues interconectando por temas de comercio, por temas de, qué sé yo, N factores culturales también, que se han dado durante la historia. Y también hay que definir, esto hay que separarlo, mejor dicho, y luego también están los globalistas, que son entes o son grupos de poder que existen en el mundo y que tienen una agenda para con las naciones, para con los continentes. Entonces hay que separar globalización de globalismo. Son cosas muy diferentes, pero el globalismo responde pues a intereses de grupos muy pequeños, de grupos sectarios, de grupos de poder, que no son muchos, la verdad, en el mundo, pero sí hay un gran interés en Occidente. Occidente porque es prácticamente el último bastión que resiste a toda la cultura que nosotros conocemos, ¿no? A toda la cultura que viene con Roma, que viene con España, que viene con la llegada de los españoles acá al Perú, a toda la región, a toda América. Todo esto nos define, ¿no? Como hispanoamericanos. Entonces esto es lo que se nos quiere arrebatar con el globalismo, pero eso tiene muchas razones, tiene motivos y tiene una agenda, tiene un programa, tiene una meta. Entonces hay que desmenuzar todo esto, es un tema extenso. Como para, dentro de ese proceso de análisis, para desmenuzarlo un poco, una pregunta muy importante para quienes piensan de que esto a lo mejor es una conspiración o se trata de otras más de las teorías conspirativas. ¿Qué información exacta tenemos para nosotros decir que en realidad se trata de un plan globalista para atacar el Perú? Bueno, no solamente es el Perú, son muchos países del mundo que prácticamente se les está imponiendo una agenda social, cultural, económica respecto al endeudamiento. Todos los países, por ejemplo, de Hispanoamérica, están endeudándose bajo la misma consigna, Fondo Monetario Internacional. Así es. Vamos a la parte cultural, tenemos el marxismo cultural, que obviamente se habla de muchos programas de corte antimarxista de eso, así que no haría falta redundar sobre esto. También está pues obviamente la imposición del marxismo abierto ahora, porque hay muchos partidos socialistas en Bolivia que están tomando, por ejemplo, puestos de poder, que bueno, ya lo tuvieron con Evo, ahora simplemente ha retrocedido. En Brasil, que también existe un brazo neomarxista también, que es con los petistas de Lula, que ahorita no están en el poder, pero también no han desaparecido, ahí están. Y aquí están en el Perú, que han estado gobernando tras la sombra los últimos años. Bueno, en el caso de Ollanta, ¿no? Que es donde se posicionaron bastante bien, y en el Vizcarrato también, obviamente han llegado prácticamente a su esplendor. Entonces estamos hablando de algo que tenemos visible, algo que tenemos palpable, algo que no está oculto. Si bien el globalismo hace algunas décadas tomaban una posición un poco más expectante, un poco más cautelosa, ahora ya no lo hacen. Ahora es un engranaje completo. Y con la pandemia del coronavirus se ha visto evidenciado todo este armazón mediático que también domina, porque también obviamente siguen lineamientos que pues son bastante extraños, ¿no? Que Hoy más que nunca en la pandemia quedó demostrado, como para poner un ejemplo, hace unos meses, me parece que fue en marzo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, socialista, mencionó que el problema del coronavirus, el problema de una pandemia, pone en evidencia la necesidad de que el mundo se una para un nuevo gobierno mundial. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto, es, por ejemplo, esta pandemia.
Eso hace pensar, lógicamente, que los países tienen intereses ante organismos supranacionales que, lógicamente, atacan la soberanía de un país porque al influir en una organización internacional como la ONU, o como la OEA, o UNICEF, o qué sé yo, la WWF, que es del ambientalismo, un país pierde soberanía, un país pierde poder en sus decisiones, y sus decisiones ya no las toma por interés nacional, por interés de lo que le conviene al país como tal, sino nada más por complacer una agenda de un organismo supranacional. Y ahí es porque tú tienes el por qué ellos usan al marxismo, por qué utilizan al comunismo, porque el comunismo es su llave maestra. El comunismo es un órgano ideológico, político, de carácter internacional desde su nacimiento. Nunca es nacionalista, entonces jamás vas a ver un globalista aliado a un nacionalista. Lo puedes ver aliado a un falso nacionalista, sí, porque mide el termómetro del país y le da lo que quieren. Un falso nacionalismo. Obviamente la gente en el país quiere un nacionalismo verdadero, pero les da un falso nacionalismo. En nuestro país se ha dado, el ejemplo más reciente, Ollantaytamala, se vendió como un nacionalista y al final terminó siendo un internacionalista, porque abrió las puertas no solamente a tratados lesivos como los que hizo con China, imagínate, las puertas abiertas, sino también una política también dentro de los aparatos estatales, copó las instituciones estatales en su máximo nivel con gente de esa línea ideológica. Entonces ahí tenemos claramente una agenda globalista en su máximo esplendor. Bueno, Pilot, hemos mencionado un montón de cosas acerca del globalismo, pero creo que sería importante para todos nuestros oyentes mencionar de dónde viene el globalismo y qué tipos de globalismo estamos hablando, ¿no? Bueno, el globalismo hay uno solamente, y es un poder supranacional que está por sobre los estados, por sobre las naciones, y esto por sobre los pueblos, por supuesto, y esto hace tiempo, por ejemplo, hace 100 años habló de esto Henry Ford, y nadie va a decir que es un tipo que tiene cierta ideología política, porque en ese momento que él publica sus obras, no habían las ideologías políticas vedadas que hoy conocemos. Entonces, todos estos vetos ideológicos, políticos no existían. El marxismo era muy joven y de hecho él sabía que el marxismo era el brazo de este globalismo que existía ya desde ese momento. Y que, ¿cómo lo descubre él? Porque ese globalismo era el que impedía que él se vuelva un archimillonario como los demás. Y él se dio cuenta, ¿por qué yo no puedo ascender? ¿Por qué yo no puedo subir como soy un americano? Porque él sí era un norteamericano de verdad. ¿Y por qué esta gente de esta élite supranacional me bloquea a mí el llegar a tener el poder que ellos tienen? Entonces es cuando él desenmaraña, saca, un análisis, saca una investigación bastante fuerte de 3 años y se da cuenta que había un poder globalista y lo comienza, a documentar y lo comienza a plasmar y lo comienza a dar a conocer. Entonces es importante saber que esto ya tiene muchos años. Podemos decir que es un tema que se ha dado hace 500 años quizás. Podemos documentarlo, hay muchos testimonios, hay mucha pista, sobre todo económica. Pero en cuanto a lo que nos importa, lo que está sucediendo hoy, efectivamente ahora ya no es algo discreto, ya no es algo que va por detrás, que bordea a los gobiernos, no, ya prácticamente los invade. Por ejemplo, tenemos el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es algo que prácticamente invade de una manera violenta, prácticamente es una violación sexual que ocurre con el Perú, con la soberanía del Perú. Y si es que esto se ratifica, lamentablemente ya no vamos a tener nada de soberanía en las cosas más importantes, ¿no? Que se supone que le atañen a los pueblos originarios de los lugares donde ocurre, ¿no? Por ejemplo, si viene un proyecto minero, a quien le importa es a quien vive ahí, no a ti, no a mí, sino a quien vive ahí, quien se perjudica o quien se beneficia. Pero ya con el Tratado de Escazú, mucha gente le va a quitar ese derecho a los pobladores, ¿entiendes? Gente extranjera, gente de cualquier parte, ONGs. Y esto, dime, ¿no es meterse en la vida privada, en el mundo, en la realidad de estas personas? Eso lo tienen que decir los peruanos, nada más. Claro. Es gente que no tiene nada que ver y no conoce la realidad del Perú, pero sin embargo quieren darse la capacidad de decidir qué es lo que puede pasar con nuestro país o no. Ahora, muy bien, de Pilot, ¿por qué el Perú es tan importante para esta agenda globalista? ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué tiene de atractivo este país? A ver, mira, yo les voy a decir algo bien claro y los chicos, los jóvenes tienen que tenerlo bien claro. Nuestro país prácticamente es el último bastión de América en cuanto a lo cultural, en cuanto a las materias primas. Es súper importante el Perú. El Perú cae esta región. Perú está, a un paso de caer. México, por ejemplo, ya está con una pata rota. México le sigue. Si Perú cae, México termina de caer, porque el proceso en México ya está más adelantado. Y podemos decir que hasta ahora hay 2 naciones en pie, 2 países que son importantes
que representan prácticamente todo lo que es Occidente, o al menos como lo conocemos, y es Perú y es Italia. Entonces, estos van a ser los países más atacados porque son los países que tienen, digamos, la mayor concentración de riqueza occidental. Y podemos llamar riqueza occidental no solamente a recursos, no solamente digamos, a monumentos arquitectónicos, sino también a tradiciones, la religión católica que vino ya directamente aquí, ¿me entiendes? Por medio de los españoles, que fueron conquistados alguna época en Hispania, que se llamaban antes de llamarse España. Entonces vinieron aquí con toda esa doctrina católica y evangelizaron a los pueblos originarios de nuestro Perú. Entonces, nosotros la tenemos bastante complicada porque van a tratar de atacarnos con todos los flancos, ¿me entiendes? Con todos, económicos, digamos, por el lado de Escazú, por ejemplo, es el, digamos, momento más visible. Por el lado cultural, social, tenemos el tema de que están impulsando lobbies del aborto, lobbies animalistas también, que quieren eliminar, por ejemplo, las corridas de toros. Van a seguir luego con las peleas de gallos, eso no lo dude nadie. Es un primer paso para más primer adelante. paso, y eso va súper conectado con las religiones, porque acuérdate que, por ejemplo, en las ferias taurinas o en las ferias en general del interior de la sierra, que es donde más se mueven los gallos y los toros, esto viene muy unido a la religión católica, a las fiestas patronales. Entonces, también de alguna manera, todo daño que se les causa a estas fiestas va a tener repercusión en las fiestas patronales. Entonces, es también un intento de dañar la religión. De acuerdo, Pilot. Bien, hemos descrito en esta conversación, hemos desnudado algunas características del ataque globalista en el Perú. Para la siguiente parte de esta conversación vamos a hablar de cuáles son los mecanismos con los cuales opera este ataque del globalismo a las naciones y vamos a citar también algunos ejemplos, ¿sí? Muchas gracias por seguir la conversación hasta hoy. No se pierdan, o hasta este momento no se pierdan la siguiente entrega.